Bueno, y arrancamos en otro podcast más de En Boca de Todos. En esta ocasión nos acompaña un técnico dental de ¿cómo se dice eso? De que maneja aviones. El tipo es ingeniero, arquitecto, mecánico. Tiene 20,000 especialidades. Así que con ustedes, el señor Daniel Ross. ¡Oh! Saludos a todos, saludos. Dímelo, Dani. Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación. Hoy te vinimos a visitar nosotros a ti. Así es, gracias por venir a visitarme a Miami. Sí, sí. A las Miami. Bueno, nada, gracias, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. He visto todos los podcasts Qué bueno. y realmente espectacular ha sido todo. Muy bien. Mira, aquí nosotros tenemos, en esta ocasión traemos un pabellón que está detrás de cámara. Así que vamos a estar integrando por ahí preguntas con ellos. Lamentablemente hoy tampoco nos pudo acompañar el brother Taiyán, pero un saludo a Tata. Dani, te quería preguntar primero que nada y comenzando, ¿cómo es que nace tu espacio en la odontología? Eso lleva un poco de camino para atrás, ¿no? Yo nací en Cuba, me crié en Cuba estudié varias carreras. Por temas de la vida que nos pasa a nosotros los cubanos, emigré hacia Costa Rica. Me reclama mi hermana por parte de padre. Ella estaba en Costa Rica. Ella vivía en Costa Rica porque la reclamó su papá, Ya. nuestro padre, que somos hermanos por parte de padre. Y llego yo a Costa Rica y cuando me presento en las universidades de Costa Rica me dicen que las carreras que yo llevo no tienen validez, que tengo que hacer el 60 o el 70% de las carreras de nuevo, estudiarlas en Costa Rica. Así que hay una doctora cubana que me dice, mira Daniel, una odontóloga, mira Daniel, a ti que te gusta el aeromodelismo, construir aviones, etcétera, tú tienes una motora fina muy buena. Existe una carrera que se llama técnica dental, que es hacer dientes bien pequeñitos con una motora fina bien buena. Así que fui a la universidad y nada, nací una carrera y nací una pasión la cual en mi vida había escuchado, nunca había pensado ni imaginado estudiar esto y así nació, así nació. Que literalmente no tenían nada en Cuba no hacían nada de técnica dental. Absolutamente nada. Yo en dental. Cuba hice ingeniería informática, Ajá. diseño gráfico y fui profesor de computación de niños de primaria durante varios años. Por lo tanto, nada que ver, pero ni me pasó por la cabeza, ni toqué nunca un diente, nada, absolutamente nada, cero. Qué interesante eso. Oye, tú sabes que yo te conocí a ti ya cuando estabas en el mundo de la odontología digital. Literalmente ya tú estabas bien adentro de eso. ¿Cómo entonces dan ese paso? O sea, ¿cómo das ese paso de estudiar de técnica dental y adentrarte entonces en ese mundo? Es una historia mucho también. más complejo todavía. Yo empecé a estudiar técnica dental en la Universidad Latina de Costa Rica y desde que empiezo a estudiar veo el tema de acrílicos con yesos y martillos y muflas y agua caliente y aquí era un desastre. Yo dije, ¿cómo es posible? Estoy hablando hace 20 años. Ajá. ¿Cómo es posible que aquí no haya nada con software tratando de unir mi carrera de ingeniería informática? Por lo tanto, trabajaba en aquel momento para un depósito dental Uh-huh. y empiezo a En tratar... Costa Rica. En Perdón. Costa Rica. Sí. Sí, ya viviendo en Costa Rica. Yo estudié técnica dental en Costa Rica, en la U Latina. Y empiezo a tratar de venderle unos equipos a un doctor. Fui varias veces, etcétera, hasta que este doctor me dice, mira, Daniel, yo no te voy a comprar los equipos. Yo quiero que tú seas el que maneje esos equipos. Por lo tanto, yo me voy a trabajar con él en el laboratorio y me manda a Alemania. A empezar a trabajar con equipos de Schutz Dental en Alemania. Ahí me capacité con ellos y ellos cuando mandaban para América a instalar un equipo tenían que mandar 3 personas. Un informático, un técnico dental y alguien de mecánica que armara estos equipos. Cuando los equipos en aquella época era un poco más tedioso. Por lo tanto, ellos ven mis habilidades y me contratan desde Alemania, hablan con el doctor que me había contratado en Costa Rica y me contratan para yo ayudarlos a instalar los equipos en América y que fuera el capacitador y el speaker de ellos. Por lo tanto, empiezo a hacer viajes a Alemania y me capacito a un máster en Exocad y un máster en restauración de implantes. Así que hace 20 años empecé a trabajar
18, 20 años. Empecé a trabajar con sistemas CAD/CAM. Y empecé con Exocad cuando estaba Empezando. pero nada, aquello era... Nada de las herramientas que tenemos hoy en día las teníamos en aquel momento. Así fue. Así empezó todo con los sistemas digitales y con los sistemas de implantes. Y luego empezaste a dar capacitaciones. Te fuiste de un laboratorio... Mira, ese tema de las capacitaciones fue una bola que fue rodando y me pasó por arriba. Ya. ¿Por qué? Al empezar tan pronto en los sistemas digitales, mientras fueron pasando los años, empecé a adquirir experiencia por trabajar todos los días haciendo lo mismo. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a pasar que pasaban varios años y las personas que empezaban en el sistema digital tenían las dudas que yo había tenido hacía 5, 6, 7 años atrás. Entonces me preguntaban y yo los ayudaba. Y sin querer fui volviéndome como speaker, como tratando de ayudar a todo el mundo de la parte digital que iba entrando. Y bueno, cuando me vi enredado estaba ya dando cursos y capacitaciones realmente por varios lugares del mundo. He viajado bastante, ayudando a otros técnicos dentales y a otras clínicas a poder integrarse en su sistema digital. Estuviste en España también, creo, ¿no? España, Israel, Japón, todo Centroamérica, parte de Europa. Sí, bastante. En Puerto Rico también. En Puerto Rico un montón de veces. Y entonces, después de todo eso, ¿cómo llegas a Miami? Porque ahora estamos acá. Bueno, Miami, realmente, en Costa Rica tenemos un laboratorio dental, 2 laboratorios dentales y bueno, hay una clínica en Costa Rica, hay una clínica aquí en Miami, que tiene varias clínicas, realmente es un complejo de clínicas que me contratan para poder ayudarlos a ellos a hacer All-on-X. y me vengo para acá a ayudarlos y llevo aquí con ellos 2 años viviendo en Miami, trabajando, haciendo mucha superestructura y haciendo felices pacientes. Qué duro eso. Dani, entonces, háblame un poquito de tu familia. ¿Te la traes acá a Miami? Me imagino que la llevaste a Costa Rica también. Bueno, mi familia, como te decía, nací en Cuba. Ajá. Mi mamá y mis abuelos viven en Cuba. Mi padre se va a Costa Rica y después se viene para acá, para Estados Unidos. Pero cuando está en Costa Rica, reclama a mi hermana. Ok. Por lo tanto, yo voy a Costa Rica, estudio técnica dental, estudio piloto de aviación. Y en una fiesta de las que uno dice, ¿qué hago yo aquí? Ahí conozco a mi esposa. Una fiesta... En Costa Rica. En Costa Rica. ¿Ella es cubana o ella es...? Ella es tica. ¿Ella es tica? Tica costarricense. Sí, últimamente Oh, por tus podcasts ha pasado un montón de ticos. Sí, ya Así llevo es. 3. Ya llevas 3. Entonces, bueno, nos conocemos en una fiesta y nada. Una persona que creo muchísimo en ella, muy orgulloso de ella. Me conoció cuando yo ganaba 600 pesos en un efficiency de un cuarto con un baño y ella llegó con un carro del año, vestido de traje. Ajá. Y así me conoció. La verdad que fuimos echando para adelante juntos. Fuimos novios 3 años. Después nos casamos. Y llevamos casados ya 11 años. Y tenemos una bella hija de 4 años. La princesita. Así es. Así es. Está por ahí dando... Haciendo de la suya. Haciendo de la suya. Oye, Dani, nosotros tenemos una merch que siempre le entregamos a nuestros invitados. Ya que tú has visto el podcast, sabes lo que viene. Así que, por favor, Irma, ¡zumba! ¡Woo! Y ahora, oye, y regresamos. Chequense ese piquete. Ahora sí. ¡Ey! Dani, pues La entonces, gárgola. Entonces, como nosotros siempre hacemos, ahora quiero que empecemos a hablar un poquito de la parte dental como tal. Has hablado obviamente un poquito de tu historia, pero quiero que hablemos un poquito de implantes. ¿Qué te parece? Ese Mira, campo está bien... Si vamos a hablar, podemos hablar de implantes, de tecnología, podemos hablar de cosas que han tratado de hacer de que funcionen y no funcionen, de cosas que nos tratan de vender todos los días y que no funcionan, de materiales que dicen que son una cosa y que son otra. Así que vamos, todo lo que quieras. Vamos por parte. Primero, en la parte de los implantes, ¿algún mito que hayas visto, algo que pienses que debemos... Mira, hoy en día con los implantes, lo decía el doctor Diego también, hoy en día los implantes todos se integran. Si tú me dices a mí,
usando la técnica correcta, Ajá. toda la superficie, la geometría, ya se ha llegado como un compendio, no es un poquitico más, un poquitico menos, pero todos se integran. El punto con las compañías de implantes es que nos ofrezcan las partes restaurativas. ¿Qué pasa? Hace muchos años, cuando empezamos a restaurar casos de implantes, el mayor problema que teníamos era que cuando teníamos que pedir partes digitales a las compañías, no tenían. Sí. Sí, habían bien pocas las que... Había muy pocas que tuvieran partes digitales. Entonces, no tenían partes digitales y ¿qué había que hacer? Bueno, había que fresar nuestras partes. Había que hacer nuestros custom abutment. Pero tampoco existían los tie blank. Entonces, comprábamos un disco de titanio, usábamos software como Hyperden, que ya tenían por ingeniería inversa las geometrías o las conexiones de casi todas las marcas de implantes. Se diseñaba un custom abutment y le conectábamos la geometría. Basado con eso, lo fresábamos en fresadores de 5 ejes. Usábamos en aquel momento Datron D5. Y bueno, y usábamos estos custom abutment. Claro, las compañías se dieron cuenta, mucho tiempo después, que estaban perdiendo ventas porque nosotros estábamos diseñando custom abutment, estábamos diseñando cosas y las fresábamos en titanio, pero no le compramos a las compañías. Claro. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Las compañías sacan los tie blank con scan body. Entonces, nos dan el scan body y el tie blank viene la conexión fresados por ellos. Y nosotros solamente fresamos el cuerpo. Así empieza todo este tema con la parte restaurativa de implantes con las compañías. Hay conexiones que son mucho más difíciles de fresar y otras más fáciles. 3i, OsseoTi, SurTi son dificilísimas de fresar. Hay problemas de ingeniería de fresar. Un hexágono externo, fresarlo es muy difícil. Porque el hexágono externo quedan con unas angulaciones que para fresarlo entonces tienes que coger una fresa redonda y cortar la esquina. Ese es un tema de ingeniería que hay que resolver. Pero bueno, se fue avanzando todo hasta que bueno, salen los tie blank y eso realmente nos ayudó muchísimo con estos casos digitales de sobreimplantes. ¿Crees que ha ayudado mucho la parte de la tecnología y los cambios que han habido? ¿O La tú tecnología, entiendes que esta parte de los implantes funcionaba mejor antes cuando ellos tenían el control o cuando... no, ellos al principio lo que pasa era, tenían el control, pero cuando sale la parte digital pierden el control. Ya. Lo adquieren con los tie blank de nuevo. Realmente que sí, y era necesario, se necesitaba en el mercado. Yo sé que había muchas personas que querían hacerlo, ¿verdad? Y a veces lo hacían casteado o lo que sea y había mucho cambio. No, casteado recuerdo que... casteado era peor todavía. Ajá. Sí, el fresador era lo mejor. Lo que pasa es que un fresador, no, Datron D5. La tolerancia que podía tener el implante, a veces había micromovimientos, Así es. soltaba los tornillos. Así es, exactamente. Por eso digo, qué dicha que pudieron ellos adquirir este control con los tie blank. Indiscutiblemente eso ayudó muchísimo al mercado. Y sigue ayudando al mercado. Ejemplo, hay otra compañía que sacó unos healing caps que tienen arriba un código que tú lo lees y funcionan. ¿Dónde está el error? Bueno, que piden un software extra y hay que pagar por... Entonces, al final es donde se complica un poco la cosa. Pero sistemas digitales siguen saliendo constantemente de implantes. Soluciones digitales siguen saliendo constantemente de implantes. Y realmente hoy en día se pueden solucionar casos de una manera muy fácil. Un ejemplo son los T-Base que permiten angular el acceso. Entonces, ya si tú tienes un acceso saliendo por un borde incisal, puedes usar un T-Base y angular el acceso a través de digitalmente y con un tornillo especial y un driver especial y un T-Base especial, puedes cambiar el acceso de incisal a palatino sin tener que usar un custom abutment. Entonces, realmente nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Y has tenido experiencia, porque eso hace poquito que incluso lo estábamos hablando ahorita, de un caso que estábamos nosotros haciendo. Pero, ¿has tenido experiencia con multi-units angulados a hacer los customs? ¿O no has tenido...? Multi-unit angulado haciendo custom. A ver, multi-unit lo usamos básicamente sobre los implantes en All-on-X. Claro. Pero la pregunta es, ¿has hecho un custom multi-unit abutment? Básicamente los multi-unit los usamos constantemente para All-on-X. El multi-unit nos permite varias funciones. Una de ellas es poder angular la salida del acceso del tornillo, paralizar la línea de inserción de la estructura.
me funciona como separante, es decir, levanta la plataforma y por lo tanto me aleja la colonia bacteriana de la estructura de la encía. Y por último me funciona como un amortiguador entre el tornillo de restauración y el tornillo del implante. Multiunit usamos constantemente, 0, 17 y 30 grados, perfiles de emergencia 1, 3, 5. Y es una herramienta básica y principal hoy en día para hacer All-on-X. El caso que llegue a la compañía sin multi-unit, realmente nosotros no lo hacemos. Ya. Eso mismo te iba a preguntar, como que ¿es necesario usar un multi-unit para hacer una SP1, SP2, SP3? Sí, mira, yo he usado... Y si puedes hablarme un poquito de cada una también. Claro, yo he hecho estructuras sin multi-unit, pero realmente la sensación de falta de pasividad, aunque esté pasivo, es muy grande. ¿Por qué? Porque los tie base que son para puentes, que son no hex, de todas maneras tienen un pequeño cono. Ese pequeño cono obliga a tener una línea de inserción mucho más cerrada, una línea de inserción con menos margen de error que un multi-unit que tiene una angulación, un cono con una angulación más grande y puedes jugar con la estructura. Realmente se pueden hacer, sí, se hacen, sí, pero realmente cuando trabajas con multi-unit, la sensación es mucho mejor para el paciente, para la restauración. Realmente 100% multi-unit. O sea, que sin eso tratas de evitarlo. Trato de evitarlo a toda costa, es correcto. Porque puede tener muchos problemas dentro de la Básicamente prótesis. los implantes posteriores de un All-on-4 los ponemos a 30 grados para aumentar el AP spread. Y también los ponemos a 30 grados de angulación con el ápice mesial por los temas anatómicos. Básicamente nervio mentoneo inferior y senos paranasales en superior. Entonces, ya de por sí esa angulación tú necesitas corregirla para ponerla lo más paralelo posible al implante anterior. Si estás usando tie base, entonces este implante a 30 grados es el tie base. Con este implante aquí, que puede tener 10, 15 grados, cuando sumas tiene una sumatoria de 40, 45, 50 grados de divergencia, no baja la estructura. Entonces, multi-unit 100%. Ya yéndonos de los implantes un poquito, hablemos de la circonia o de este tipo de prótesis. Porque cuando tú, por ejemplo, haces un spam de implante, tú la otra vez me habían mencionado que teníamos unas medidas de largo, de ancho. ¿Puedes hablar un poquito, abundar un poquito de ese tema? Básicamente las superestructuras de circonio es para los pacientes una restauración con un acabado y una estética espectacular. Hace que las estructuras acrílicas se vean realmente bien obsoletas, ¿no? El acabado que uno puede lograr con un paciente que no tiene dientes totalmente déntulos y que podemos ayudarlo con una estructura de ese tipo, realmente es increíble. Ahora, lleva muchos pasos y muchos procesos. Uno de ellos es poder tener fresadores. Bueno, primero tener diseñadores correctos que sepan lo que están haciendo. Ajá. Yo sé que en tu compañía tienes, para mí, uno de los mejores diseñadores que conozco, se llama Jesús. Le mando saludos a Jesús, que sé que está por ahí atrás. Que lo admiro mucho y siempre se lo he dicho. Es un crack en lo que hace. Entonces, tienes que tener un muy buen diseñador para lograr una estructura correcta. Una estructura con un póntico o un intaglio ovoide. No puede ser cóncavo, porque si no acumula comida, tiene que ser 100% convexo. Tiene que entender de los tipos de estructuras que existen o diseños, FP1, FP2, FP3. Le podemos hablar un poco de eso. Tienen que entender de conexiones a multi-unit, de tornillos. Y después pasamos al área de fresado. Entonces hay que aprender a fresar una estructura con los templates o estrategias de fresado correctos, con las brocas correctas. Antes fresábamos los accesos con ángulos a 90 grados, por lo tanto teníamos que usar brocas flat para poder cortar esos 90 grados. Ahora usamos otro tipo de tornillos. Pues lleva un sinterizado diferente y un finishing que lleva trabajo, sí, lleva muchísimo trabajo. Yo sé que tú eres un crack haciendo finishing y sé que en tu laboratorio no tienen ese problema, pero buscar finishing que logren terminar circonio realmente es bien complejo. Hoy en día los materiales para finishing han mejorado muchísimo. Sí. Ni voy a decir de Millo, que es algo espectacular. Si no nos patrocina, que salga aquí Millo, patrocinador oficial. Pero realmente Millo ha mejorado muchísimo el trabajo de los laboratorios.
Circonio realmente es una gran ayuda a los pacientes. No es la panacea, tiene sus problemas, pero Pero la estética es brutal. háblame de... Bueno, vamos a hablar primero de FP1, FP2, FP3. ¿Cuál es la diferencia de uno Muy bien. y el otro? La diferencia entre un SP1, SP2, SP3 básicamente es cantidad de encía. Un SP1 es como si fuera un puente sobre dientes preparados. Es decir, son dientes a talón sin nada de encía, con espacio en cervical, en los triángulos cervicales para que baje la papila. Un paciente que tiene papila y no ha perdido casi nada de hueso. Casi que extraigamos los dientes, ponemos los implantes en los zócalos de los dientes y hacemos nuestros dientes saliendo de los zócalos con espacio para la papila. Eso es un SP1. Y es lo que quisiera, lo más estético lo que quisiera cada paciente. A veces no es posible esto. El paciente ha perdido un poco de hueso, ya no tiene papila, por enfermedades periodontales, otro tipo de cosas. Y entonces ha perdido poco de hueso, pero ha perdido hueso, ya no tiene papila. Entonces hacemos un SP2, es decir, una estructura que la papila la tenemos que pintar nosotros. Ya este va con un intaglio totalmente ovoide. Ajá. Y pintamos nosotros la papila. Eso es un SP2, pequeña papila. Y un SP3 es el paciente que ya tiene una pérdida ósea importante y por lo tanto tenemos que rellenar de esos 10 milímetros, 11 milímetros, un central, de cervical para arriba, todo lo que falta está hueso con encías rosadas. Ya. Entonces, teniendo ese dato, ¿cómo tú entonces distribuyes el espacio de los conectores? Porque también me dijiste que había un cálculo para eso. Claro, eso empieza desde el primer día que tenemos la cita del paciente. Que básicamente necesitamos hacerle fotografías al paciente para hacer DSD, hacemos un pre-planning, un prediseño y basado en eso vemos, primero, si va a ser FP1, FP2, FP3 por la cantidad de hueso que ha perdido. Uh-huh. Lo segundo es que si es un FP2 o FP3, ¿dónde va a ser la transición entre cuando se acaba la encía y su reborde? Ya. Si el paciente es un paciente que enseña mucha encía cuando sonríe, paciente sonrisa gingival, tú no quieres hacerle una encía rosada y cuando sonría se vea la encía y empieza la encía de él. Ajá. Tú quieres tratar de tapar esa encía con el labio superior del paciente. Eso te lo da el DSD. Cuando tú diseñas, tú mismo debes, suave, tengo sonrisa gingival. Si hablas con el cirujano, le dices, mira, tengo sonrisa gingival, primero, ¿puedo cortar un poco de hueso para poder esconder la transición debajo del labio? Y a partir de ahí tú dices, bueno, mira, el labio está a tantos milímetros, a 1 milímetro, desde el hueso. Esto es lo que me enseña cuando, de la encía, eso es lo que me enseña el paciente cuando sonríe. Puedes cortar 2 milímetros, 3 milímetros, y empiezan a tener una planificación, a veces te puede decir que sí, a veces que no, y entonces se planifica cuánto va a regularizar el hueso, y hacemos un FP2 o un FP3. Pero el concepto es tratar de ser lo menos invasivo posible, que de por sí es bastante invasivo, y tratar de quedarnos en FP1. Si no, FP2 o FP3. Pero lo que te preguntaba es que más que todo la parte del conector, cuando... Ya sé lo que me largo estás por hablando. ancho. Ya sé lo que me estás hablando. A ver, el conector, las estructuras de circonio no tienen conector. El conector No, digo entre dientes. Largo por ancho tenemos unos diámetros, ¿verdad? Que para que no se vaya a fracturar la superestructura o lo que sea que estemos haciendo. Claro, el conector de la estructura de circonio desaparece y el conector es la encía rosada, cuando es FP2 o FP3. Y básicamente lo que siempre hemos visto es que queremos conectores fuertes, pero no en vestibular. Si ponemos el conector en vestibular, se nos quiebra la estructura. En circonio el truco está en que la línea estética del diente no gire 360 grados. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el principio para cortar un vidrio? Es una línea y después rompes el vidrio. O sea, tú lo que quieres hacer en una estructura de circonio es que ese interdental del diente no gire por delante y por detrás. Por delante que se vea estético, pero por detrás lo alisas. Ya. Para que esa línea de fracturas no siga, que no haya una línea que se pueda fracturar el circonio y dar la vuelta, sino parar esa fractura. Ya. Siempre reforzar el circonio por lingual. ¿Cuántos milímetros aconsejas que deba tener, por ejemplo, en un abutment? O sea, en un abutment puede ser un multi-unit o cualquier componente, pero ¿cuánto espacio sugieres que tenga por lo menos de grosor? Mínimo, desde que sale el circonio, desde el multi-unit para arriba, mínimo 1 milímetro. Ese es el grosor mínimo. Pero es que inmediatamente se hace más grueso, porque inmediatamente empieza el tejido y después empieza el diente y siempre es más grueso. Hoy en día los circonios, aunque tienen mucha translucidez, estamos usando circonios quinta, sexta generación,
aunque tienen mucha translucidez, 6 capas de translucidez con 1200 megapascales, ya aguantan muy bien las superestructuras de 1200 megapascales o más. Y si usamos, que ahorita vamos a hablar de eso, de fotogrametría, realmente la pasividad ya es muy grande. Entonces, circonios que se quiebren en boca por falta de pasividad, hay muy pocos. Y circonios que se quiebren en boca porque están delgados, bueno, ya eso es un tema de diseñador, no de material. Sí, de eso, como te digo, hay mucho de qué hablar. Sí, no, por eso, porque sé que a veces, bueno, se comenta mucho que hay personas que dicen, mira, se me fractura mucho la circonia, esto y lo otro. Yo por lo menos no he tenido tanto problema con eso, pero no sé si es que los parámetros que están usando, y es más como que ayudar a la audiencia a que... Se fractura por dos cosas. El principal problema porque se fractura el circonio es por pasividad. Es lo que más pasa. Lograr un circonio pasivo lleva varios pasos. Lastimosamente, cuando se empezaron a vender los escáneres intraorales, empezaron a decirle a los doctores que los escáneres intraorales tenían una pasividad de 5, 10, 15 micras, cosa que no es cierto y está muy lejos de la realidad. Y si quieren comprobar que eso que estoy diciendo, si quieren comprobar que eso que dice la compañía no es cierto, es muy fácil. Dígale a la compañía que escanee un mismo modelo 10 veces. Cojan ese modelo y pónganlo en Exocad y escojan cualquiera de esos 10 modelos como máster y alineen los otros modelos a ese. Verán que los márgenes de errores rondan entre las 50 y 400 micras de margen de error. Algunos se abren atrás, algunos se distorsionan un poco hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, los escáneres intraorales como tales no funcionan para escanear All-on-4. Solamente ellos. La técnica que entonces que se usaba normalmente antes era toma de impresión analógica con JIT de verificación, con OpenTray. Funciona muy bien, pero lleva mucho trabajo artesanal. El ser humano puede equivocarse y puede generar o crear errores. Por lo tanto, después de varios estudios, varias investigaciones, han salido sistemas de fotogrametría. Lo que yo recomiendo para hacer All-on-4 hoy en día es 100% fotogrametría. Háblame de eso un poquito. ¿Qué significa la fotogrametría? Eso es como un arte oscuro. Básicamente la fotogrametría es la adquisición a través de puntos y a través de fotos, la adquisición de objetos en tercera dimensión. Esto se usó hace muchos años para captar otro tipo de figuras geométricas más grandes, etc. Pero básicamente ponemos unos dados en boca, unas banderas en boca, con muchos punticos blancos. Y con alguna máquina que toma muchas fotos, hace un JIT de verificación digital. Con una pasividad del 99.9%, que hace que la estructura cuando se ponga en boca se sienta la pasividad. Aquellos tornillos entran de una manera 100% pasiva. 99.9, nunca todo es 100. Y eso te permite que al ser todo pasivo no tengas rupturas en boca. Claro, ese es el primer paso, pasividad. Segundo paso, grosor, es lo que dijiste. Siempre tener como mínimo grosor, mínimo 8 milímetros. 1 milímetro. Aunque el software a veces te da 0.8, 0.7, en superestructuras mejor subir siempre a 1, 1.5. Y por último, dejamos de usar tie base. Las estructuras de circonio las llevamos directamente a multi-unit, donde usamos un tornillo especial, con un driver especial. Entonces nos quitamos el problema de tener un modelo maestro, donde tienes que usar tie base, cementarlos a circonio, cementarlos, ponerlos en el modelo maestro, usando varios cementos que hay un montón en el mercado, y que a veces se descementan. Aún así, aunque hayas hecho todo el protocolo correcto, a veces se descementan en boca. O está todo pasivo, pero cementas el tie base de una manera incorrecta y lo llevas a boca no pasivo. Y ahí es cuando tenemos rupturas. Así. Porque yo también te preguntaba eso de los diámetros y eso, porque también me habían mencionado en alguno de los cursos que hicimos que de implante a implante teníamos que tener hasta cierta cantidad de milímetros. Quería que mencionaras eso también. Sí. Muy bien. Básicamente, para esto necesito como siempre un pizarra para poder dibujar, pero básicamente es muy sencillo. Habían varios cálculos matemáticos, calcular la zona anterior, la zona posterior, sumarlo entre ellos, entre dos, pero básicamente vamos a poner una manera muy sencilla. Después del último implante, un solo cantilever. Un solo cantilever. Un solo diente flotando. Si pones más de un diente flotando, tienes probabilidad de que se quiebre el circonio. Mucha probabilidad de que se quiebre el circonio. Pero también aumentas la palanca. Por lo tanto, aumentas la fuerza de los implantes anteriores. Entonces, también podría tener problemas con los implantes. Pero lo principal es que se puede quebrar el circonio. Entonces, después de el último implante, un solo diente. Es lo recomendado. Ya. Y entonces, entre implantes... Entre implante e implante, cuando haces un All-on-4, ejemplo, que es el sistema donde hay menos cantidad de implantes en la restauración, que es un All-on-4, normalmente quedan, en la zona anterior quedan como 3 piezas o 4 piezas, porque a veces se pone entre canino, y en la zona posterior queda premo o algo así. El circonio hoy en día aguanta esa fuerza, no hay ningún problema. El como unos 40 y pico de milímetros o algo así. Sí, a lo mejor no tengo exactamente el dato, no tengo el dato, pero aguanta, el circonio hoy en día aguanta.
siempre con cuidados al paciente, darle una férula para que duerma con una férula cuando usa circonio y explicarle el tipo de alimentación que tiene que tener, ¿no? No puede morder más nunca una manzana de esta manera. Puede hacerlo, pero puede ser que se quiebre Ajá. circonio. Nada de comer chicharrones, nada de comer puerco, nada de comer todo esto que nos encanta a nosotros los cubanos. Ajá. Y todo comerlo mordiendo la Con traje delicadeza, sí, en sí. las molares. Pero sí. Oye, entonces, si hacemos esta parte de la cirugía, ¿verdad? Y ponemos un temporero, una temporal, nosotros le llamamos PMMA, Temporeros, pues, ¿eh? Eh, Polimetil metacrilato. polimetilmetacrilato. ¿Se recomienda hacerlo impreso o se recomienda hacerlo miliado? Eso es otro tema. ¿Alguna pregunta que quiera hacer el público antes de entrar aquí? Bueno, básicamente lo que pasa es, Edwin, mira, impresoras 3D, yo uso impresoras 3D hace más de 15 años. Aquellos eran unos trastes gigantes. Unos aparatos gigantes. Y además costaban una yo millonada. recuerdo haber ido al laboratorio grande, que eso era una cosa ¿Te impresionante. recuerdas aquellas impresoras? Tantos juguetes que yo llegué ahí esa vez y yo estaba en Disney. Así es. Y que eso fue hace un montón de tiempo. Sí. Un montón Y de me tiempo. imagino que esas cosas están obsoletas ahora mismo, ¿no? Como que... Claro, eso es lo que voy. Esa impresora 3D, una bandeja grandísima con unos filamentos, y unas resinas ahí bastante obsoletas con bastante poca resolución para hoy en día en el mercado. Y he ido siguiendo la evolución, probado todo lo que hay en el mercado, de todo tipo. Lo que pasa es que en algún momento llegará la calidad que necesitamos. Ujú. Los materiales Pero dices de impresora. de impresora. En algún momento llegará a la calidad que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Tú lees casi todas las botellas de resina que dicen que son biocompatibles. La letra pequeña la lees y dicen, casi todas, tenga cuidado el hombre que lo puede dejar estéril. Tenga cuidado la mujer si está embarazada que lo puede dejar estéril. Si la resina toca la piel, enjuagar. Si usar guantes, usar mascarilla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas resinas, ¿no? ¿Cuáles resinas vamos a usar? ¿Cuáles son las correctas? Las impresoras 3D, lo mismo. Tú usas las impresoras y no dan la misma calidad siempre, ni son constantes en la calidad. Yo tengo impresoras de muy buena marca que no me sirven para modelos. Tengo otras impresoras de muy buena marca que no me sirven para férulas o guías quirúrgicas. Porque cambian, porque algunas haciendo esto cambian. Ajá. Uso una que la uso hace un montón de tiempo. No quiero decir nombres de ninguna impresora ni marcas de ninguna impresora. Esta impresora la conoce muy poca gente. La uso solamente para modelos de implante. Porque es la única que me da la resolución para poner un análogo digital y por lo menos que quepa y que entre perfectamente con pocos problemas. En general trato de usar las impresoras lo menos posibles en el laboratorio. Para algunas guías quirúrgicas, para mock-up. Pero de ahí en fuera, para algunos healing, para algunas cargas inmediatas, pero de ahí en fuera, yo trato de usarlo lo menos posible. Jamás ajustar un punto de contacto en un modelo 3D. Jamás ajustar oclusión, porque se deforman. Un ejemplo muy, muy sencillo, yo le digo a la gente. Tú imprimes el modelo. Después que sacas el modelo de la impresora, ¿cómo lo lavas? Hay un grupo de gente que te dice, bueno, yo le paso cepillo, lo pongo bajo el agua y lo fotocuro. Y otra gente dice, no, yo lo saco, inmediatamente lo paso por alcohol, pero no le paso cepillo, solamente por alcohol, y después lo fotocuro. Volumétricamente, ¿cuál de los dos está diferente o los dos están iguales? A uno le pasaron cepillo, pero al otro no le pasaron cepillo. Aunque los pasaron por alcohol y los pasaron por el sistema que pida la resina, no importa que sea. Pero un modelo tuvo un tema mecánico, quitando más resina extra de la cuenta. Entonces no quedan volumétricamente iguales. A veces el alcohol está más limpio, más sucio. Hay demasiados factores que todavía no me convencen. Por lo tanto, en algún momento las impresoras 3D serán muy buenas y los materiales serán muy buenos. Pero sigo hoy sin estar convencido de que lo que tenemos está a la altura de lo que necesitamos en los laboratorios y en las clínicas dentales. So, si fuera una temporera, ¿tú nunca la harías impresa? Si es una cirugía, por ejemplo. En dependencia del momento. Si es para una carga inmediata en cirugía, yo trataría de no usar una temporera, trataría de usar un PMMA. Y si usara una temporera para una carga inmediata, estaría muy seguro de que la resina que estoy usando sea lo más biocompatible posible. La ventaja que tengo es que la tengo en un tiempo muy corto. Imprimir un temporal, SP2 o SP3, puede durar máximo 40 minutos, 30 minutos. Ajá. Mientras que fresándolo en una máquina
puede durar 3 horas fresándose, 4 horas. Entonces hay una diferencia de tiempo, pero también hay una diferencia de materiales. Eso es algo que para mí es bien preocupante la parte de los materiales, porque yo he visto que a veces hacen cosas con... Lastimosamente en odontología hay cosas que se prueban y hasta los años no nos damos cuenta que algunas funcionan mejor, otras funcionan peor. Sí, no, y siempre, como nosotros decimos, si no tiene estudio, a mí no vale... Yo estuve una vez en una conferencia que el conferencista decía algo muy importante. Es que sí, ejemplo, estos materiales sí tienen estudio, pero es que la evolución con que salen los materiales es tan rápida que cuando estás tratando de hacer el estudio de que llevas un estudio de 1, 2, 3 años, ya han salido 25 versiones por delante. Claro. Entonces el estudio lleva un protocolo de estudio, dárselo a una compañía para que haga un estudio que lleva tiempo, o llevárselo a las universidades para que hagan tesis. Pero lleva años, lleva meses. Pero en ese tiempo sacan 25 tipos de o circonio, resina o fresadoras, que es una locura. Así va el mercado. Realmente la tecnología ha evolucionado muchísimo. En las clínicas ha evolucionado, pero en los laboratorios la evolución ha sido... pero 1000% los últimos 10 años. Sí, ciertamente. Y continúa evolucionando. Pues, y continúa. Ahora, también escuché uno de tus podcasts, que es muy cierto. Impresoras que ya están imprimiendo disilicatos de litio, que están imprimiendo realmente materiales bien complejos. Que impriman titanio y cromo cuarto hace rato lo hacen. Ajá. Eso no es tan complejo. Pero que impriman ya materiales con capas de translucidez, sí, la cosa se está poniendo interesante. Insisto, en algún momento será algo espectacular. En algún momento. Y ojalá que lleguen pronto, porque yo fresar con los milling machine y todos los problemas que traen son complejos. Y ojalá que lleguen. Estamos esperándolo. Con las manos abiertas. Nosotros de eso hemos hablado bastante. Y es que las impresoras siguen evolucionando absurdamente. Y todos los materiales. Y siguen trabajando en eso. Creo que en el IDS vienen muchas sorpresas. Por lo que he escuchado por ahí. Yo también creo lo mismo. Espero que no me decepcionen. Pero lo que pasa es que también todos los años escucho lo mismo. Sí. No, bueno, pero cada 2 años lo de la IDS. Sí, pero en este caso yo creo que el tener el espacio de la pandemia ayudó a que mucha gente que tenía proyectos paralizados le pudieran dar fast forward a esas cosas. Eso es un buen punto lo que dices. Sí. Eso es cierto lo que dices. Sí, ojalá que los estudios de tecnología lleguen al punto que necesitamos en las clínicas. Eso es el concepto. Que los materiales sean lo biocompatibles que necesitamos y que las impresoras sean lo repetitivamente constantes para poder imprimir algo muchas veces y que siempre funcione. Yo como yo le he dicho, y lo he dicho en varios podcasts también, hasta que a mí no me demuestren con una resina impresa o cerámica impresa y puedan competir con una corona que yo pueda hacer hasta en circonio, para mí todavía no he llegado a nada. Estoy de acuerdo. Tú te puedes imaginar cuántas veces he escuchado, ahora sí, te vendemos, los famosos Chairside. Yo he comprado sistemas de resina como no sé ni cuánto. Yo también. Los famosos Chairside. Te vendo impresora, escáner y resina para hacer coronas y puentes. Ajá. El mismo día. El mismo día. Y 15 minutos tienes tu coronita. Claro, eso es lo que se vende. Ajá. Ahora, si vamos a diseñar, vamos a terminar, y cuando te das cuenta, lo que está terminado no llega a ser lo que podemos lograr nosotros con disilicato de litio, claro. con IMAX, con circonio. No llega. Todavía está muy lejos de lo que necesitamos. Pero bueno, esperaremos que llegue. En algún momento pasará. Lo que sí es importante es fotogrametría. Eso es lo que realmente ha hecho un gran cambio que estamos usando hoy en día. Y hay un escáner por ahí haciendo locos. En el mercado. ahí lo vimos. Está haciendo escante eso ahí. Mira, Corillo, zumben. ¿Qué es lo que hay? Preguntas. En cuanto a las superestructuras que hablaron Dani habló que después del último implante debería ir solamente una corona como cantilever. Digamos que el doctor pide una superestructura cementada sobre una barra de titanio y se da, piensa que como es más fuerte podría llevar más piezas, ya que es una estructura más fuerte, no creo que haría la circonia. Bueno, Juliano, eso que dices es una pregunta interesante. Primero, menciona la pregunta completa de él para... Claro. Juliano lo que pregunta es, basado por el AP spread, en dependencia de dónde podemos poner el implante por la cantidad de hueso, a veces las estructuras quedan arco corto.
Es decir, queda canino, segunda premolar, no primera, y sabemos todo por qué la segunda, y molar. El paciente cuando se lo pones en boca te dice, hey, suave, aquí me faltan dientes, Ajá. aquí me falta gente. ¿Qué hago? Lo más importante en estos aspectos, primero tratar de tener una conversación con el paciente explicándole por qué. Si no fuera así, una de las opciones que habría es poner un implante pequeño de 4 o 5 milímetros atrás y poder poner un apoyo para poder alargar esa estructura con 2 piezas más y poder apoyarnos en ese implante. A veces no hay hueso. A veces el nervio está muy a ras del hueso y entonces no hay dónde ponerlo. Bueno, la otra opción que tenemos es hacer una barra de titanio. Una barra de titanio que conlleva varias cosas. Una barra que es como una T pero invertida, expulsiva, con abajo un pequeño margen para apoyar la estructura de circonio. Y sí, podemos alargarlo a lo mejor 2 dientes más después del implante. El tema con esto, el tema con estas barras de titanio, es que estamos poniendo más fuerza de palanca a los implantes anteriores. Por lo tanto, ¿podemos alargarlo un poco más? Sí, podemos alargarlo un poco más. ¿Se va a quebrar? No, porque la estructura de circonio ya está pasiva sobre la barra y la barra es la que atornillamos a los implantes. Básicamente es que le estamos metiendo más fuerza a los implantes. Pero, ¿se puede hacer? Sí, claro. Llevamos trabajo. Uno de los consejos que le doy a todos es no ofrecen la barra y ofrecen la estructura de circonio una vez. Eso no funciona así. Lastimosamente, los milling machine, lo que nosotros diseñamos no sale exactamente igual. Hay una limitante de fresas, de físicamente lo que está diseñado versus lo que se puede fresar. Por lo tanto, después que fresen la barra, terminen la mano, hagan todos los ángulos, redondeen todo lo que vayan a hacer, después canela y hagan la estructura. Si fuera impreso en 3D, miren, en este caso le doy el beneficio a las impresoras. Si fuera impreso en 3D, como es por capas, entonces sí se podrían tirar los dos al mismo tiempo. Ya. Porque no hay nada mecánico, que es una broca tratando de entrar en los undercuts, en los acabados, en las esquinas. Pero fresado nunca sale exactamente igual. Siempre hay una diferencia. Y que en ese caso, en la parte de la elaboración, recomiendas que primero se haga la barra, se haga un escanso de Se esa haga la barra, la terminemos a mano Ajá. y después hagamos un scan para poder hacer la estructura. Pero sí se pudiera añadir un cantilever en un span más alto. Es correcto, se podría poner hasta Si 2 piezas. tenemos una barra. Sí, hasta 2 piezas. Siempre con cuidado, pero siempre. Igual si el span es, por ejemplo, tenemos de premolares, los implantes están colocados en premolares y queremos hacer el cantilever hacia anterior, pudiésemos hacer igual una barra en titanio y una Sí, superestructura es el mismo así concepto. por encima. Es el mismo concepto. Lo que pasa es que ese cantilever hacia anterior sufre, pero yo puedo dejarlo libre de oclusión. Mantenemos oclusión fuerte en posterior, dejamos libre de oclusión adelante y aguanta un poco más. Se puede quebrar igual, pero aguanta un poco más. Pero es que los cantilevers en posterior es donde está toda la fuerza masticatoria. Entonces, esas son más sensibles a ruptura. Ya. Con una barra con una barra de titanio se mejora, sí, claro, se mejora. Pero implantes bien planificados, realmente, estos en casos muy extremos, pero si no casi nunca hace falta. Y otro tema, el tema de circonio contra circonio. ¿Qué piensas? Como que si tenemos dos superestructuras y este paciente ya no tiene una, como digo, Buenas preguntas las que están haciendo. una condición médica. Ya, por ejemplo, ya él no sabe ni siquiera cuál es la fuerza que está haciendo ahí. Mira, circonio contra circonio es un tema y de eso hay muchas conversaciones diferentes. Lo primero que siente el paciente es un sonido diferente, un sonido como a castañuelas. Yo lo que recomiendo, si vas a hacer circonio contra circonio, quitarle ángulos a las cúspides. Hacer las cúspides lo más planas posible para que resbalen entre sí y no se traben. Así que no sea una anatomía, igual como hacer una full contra full. Es correcto. Eso es lo primero que yo te recomendaría. Siempre poner Night-Guard, que la paciente duerma siempre con su Night-Guard para poder cuidar esta estructura. Pero en el mundo ideal, hacer uno de los opuestos, casi siempre inferior, tratar de hacerlo de PMMA, de acrílico, con alguna barrita adentro, algo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entregas un circonio arriba espectacular y tú le entregas abajo un acrílico o algo así al paciente, el paciente inmediatamente te dice, hay una diferencia, Sí, claro. Se ve diferente y yo no quiero que se vea así. Entonces, los mismos pacientes te piden muchas veces circonio contra circonio. Sí, es un tema. El golpe va directamente contra los implantes. Es un tema, pero sí, es un tema que te piden los pacientes estéticos. ¿Tienen algo? ¿Qué piensas
Bueno, escáner intraoral versus el de mesa. El primer punto es área de escaneo. El área de escaneo de los escáneres de mesa es un área de escaneo grande. Por lo tanto, cuando escaneamos, vamos a decir que un modelo, yo tengo como un primer escaneo casi todo el modelo escaneado. Hace como un jig de verificación, un jig de toda la imagen. Y después agrego solamente información. Los escáneres intraorales tienen un área de escaneo demasiado pequeño. Por lo tanto, el escaneo final depende de cómo vaya caminando ese escaneo y agregando un escaneo sobre el otro. Es totalmente sensible para el operador, el escáner intraoral. Depende de qué tan bueno sea el operador escaneando. Y casi siempre, cuando son operadores nuevos, hay márgenes de errores de escaneo muy grandes. Ni voy a decirte cuando hay dientes y se acaban los dientes y entras en encías porque siguen a la misma altura y no pueden escanear el tejido. En fin, los escáneres intraorales son muy buenos para algunas cosas, pero son muy malos para otras. Son una herramienta que hay que saber usarla y en las manos correctas y sabiendo las limitaciones que tiene, funciona perfectamente. Pero cada vez van mejorando. Han tenido un pequeño estancamiento y llevan como 4 o 5 años que más o menos parecidos todo el mundo. Pero creo lo que dice Edwin, que ahora en el I10 van a salir algunas sorpresitas. Pero escáner de mesa siempre mejor. Claro, lastimosamente no podemos poner la boca del paciente en un escáner de mesa. Pero escáner de mesa siempre mejor. Mucha mejor resolución, mucho más fiable todo. Lo que no podemos hacer con el escáner intraoral, nuevamente, es escanear All-on-X con ScanBody. Eso no podemos hacerlo. Eso es lo más importante. Y puentes grandes con implantes de 3, 4, 5 unidades, igual. Saber que hay que escanear bien porque si no puede tener márgenes de errores. En cuanto al sinterizado de circonia, ¿cuán importante es una barra estabilizadora en una estructura All-on-X? Muy bien, buena pregunta. Otra cosa que no confío son los sinterizados rápidos. Para mí los sinterizados rápidos no logro acomodar las partículas del circonio correctamente. Por lo tanto, siempre sinterizados de 14 horas. Eso es lo primero que... Eso lo habla, perdóname, eso en coronas unitarias también. Sí, coronas unitarias. En todo, Sí. En todo prefiero 14 horas. Yo prefiero una caldera bien grande, con mucha agua, con papa, boniato, carne, y que se vaya cocinando a fuego lento, a que aquello esté ahí hirviendo, que tú metas la carne y lo saques. Ajá. Es decir, no va a estar cocida correctamente. Entonces, normalmente nosotros los laboratorios ponemos a sinterizar toda la noche para que el otro día en la mañana esté todo sinterizado. Básicamente 14 horas de sinterizado, está todo tranquilo. El segundo punto importante es las perlas en el vaso. Muchas veces yo llego a laboratorios donde el vaso está lleno de perlas hasta arriba. Y esas perlas de sinterizado lo que pasa es, en vez de hacer que la estructura se mueva libremente cuando se contrae el circonio de sinterizado, lo que pasa más bien que se hunde en esas perlas y es como si hundiera en arena y se traba la estructura. Ajá. Entonces, segundo tips, perlas siempre tienen que estar libres en el vaso, tienen que rodar libremente, porque su función es esa, es la estructura que pongamos arriba, cuando se contrae el 24, 23, 25%, la contracción sea libre, que no haya nada que se interponga en su contracción para que no haya distorsión en la estructura. Y ahora viene la respuesta. No poner más de una capa de perlas. Poner una sola capa de perlas y dejar un pequeño área de espacio para que las perlas puedan rodar libremente. Las perlas siempre limpias y después de ese momento no vas a tener que usar una barra de sinterizado más nunca en tu vida. Por lo tanto, yo no uso barras de sinterizado en ninguna estructura de circonio. Y te puedo decir que he sinterizado aproximadamente en todos estos años unas 5.000 a 10.000 estructuras. Más o menos es lo que hemos hecho. Y esas 10.000 estructuras, al principio usé barras de sinterizado. Hoy en día, después de la 2.000 para adelante, nos dimos cuenta que el truco está en que una sola capa de perlas, y con una sola capa de perlas, la estructura se contrae, no se pega y no ocupas barras sintetizadas. Esa es dura. No, estamos haciendo buenas preguntas ustedes. Sí, te creías. Buenas preguntas. Mira, y acá estás haciendo restauraciones de custom abutments o estás más dedicado a superestructura. Mira, nosotros en la compañía tenemos también nuestra compañía de implantes y diseñamos también nuestros propios tie blank. Por lo tanto,
Pocas veces ya hay que usar un custom abutment porque, nuevamente, la planificación y el pre-planning de los casos hacen que las cosas sean hoy en día mucho mejor. Ajá. Planificamos el implante en la posición que va, con guía quirúrgica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que un implante esté mal puesto mirando para vestibular, es poco probable que llegue. Llegan a los laboratorios, pero cada vez menos. Cada vez los doctores se preparan más, cada vez piensan más en la parte restaurativa Sí, sí, sí. de poner, de cómo está puesto ese implante. Al principio era que hubiera buen hueso, poner el implante, pero después ahora sí. Todavía pasa, pero... Pero bueno, cada vez menos. Ajá. Entonces, nosotros tenemos nuestros propios custom abutment hechos en tie blank. Nosotros tenemos nuestros propios custom abutment hechos en tie blank, fresando tie blank para poder corregir estos casos. Otro tips importante. Custom abutment de circonio. Normalmente, después de 10 grados, se deforma la cara de la angulación por el tie base. Por lo tanto, con los custom abutment de circonio, 10-15 grados máximo. De ahí no podemos pasar. Porque cuando angulas esa cara, el tie base está ahí y entonces te hace una bola para poder pasar arriba del tie base. Inmediatamente entonces vamos con custom abutment de titanio. Pero ahora viene la problemática. Tienes una corona de circonio translúcida, 6 capas de translucidez, con un fondo negro que es el custom abutment de titanio y 5 coronas más a la par. Entonces, otro problema más. Resuelves un problema. Resolviste el problema de que ya la corona la puedes poner en la posición correcta. Pero ahora vamos al segundo problema. Estética, color. Porque tienes todos los demás dientes con sustrato blanco. O claro. Pero tienes el custom abutment con sustrato oscuro. Entonces, el doctor pone las coronas Y hay un diente gris. y hay un diente gris. ¿Y eso cómo lo soluciona? Y ahora viene el problema. ¿Y cómo solucionas eso? Bueno, empiezas el problema de buscar cementos opacos y poner el mismo cemento en todo. Ajá. Coger la corona de circonio y ponerle un bloqueador internamente. Pero no es fácil. Sí, esto te lo digo aquí, esto sale muy fácil. Sí. Pero De esto boca, lleva... de boca de un sí, mamey. esto es facilísimo. Esto es como dice esto, en boca de todo. Ajá. Pero a la hora de la verdad, muchas veces el paciente termina, tú como el paciente sentado en la silla, con un pincel en la mano y terminando dándole Sí, pero stain. es que ahí con el valor es... Claro, el dificilísimo. valor es una locura. ¿Cómo manejas que todos los dientes den el mismo valor cuando el sustrato es diferente? Ajá. Entonces, la sumatoria de sustrato más cemento más stain. ¿Ioniza el abutment o no? Ajá, anodizado. Contra, qué bueno. Anodizado. Sí. ¿Qué cosa es anodizado? El anodizado no es más que la oxidación del titanio a través de un ácido base con un cátodo y un ánodo. En otras palabras, coge el titanio, métele un poco de ácido y métele corriente en cortocircuito. El titanio, cuando se oxida, gracias a Dios, basado en el voltaje que le demos, cambia de color. ¿Qué color es nuestra encía? Nuestra encía normalmente es un color aproximadamente morada. Si vemos en la tabla de colores, el color inverso o opuesto es la palabra correcta del morado, es amarillo. Por lo tanto, cuando nosotros un custom abutment de titanio lo hacemos el perfil de emergencia perfectamente pulido y amarillo, lo que estamos haciendo es igualando y poniendo en cero la encía rosada con el amarillo. Entonces deja de verse el custom abutment a través de la encía. Si no hiciéramos eso, se vería como una mancha negra dentro de la encía, que es como mismo lo que pasó con el sustrato de la corona. Pero si anodizamos el custom abutment de amarillo, entonces llevamos a cero esta guerra de dos colores y desaparece en boca. Básicamente, ¿qué hacemos? Lo anodizamos y después arenamos. Yo lo que hago es que cojo plastilina, meto el custom abutment en la plastilina, todo el perfil de emergencia y dejo afuera la parte retentiva. Y esto lo areno. Entonces me queda el custom abutment, el perfil de emergencia amarillo, divino, precioso, y la parte de arriba donde vamos a cementar la corona, arenado. ¿Y yo puedo hacer 2 colores a un abutment? Sí, claro, no puedes hacer si quieres el arcoíris entero. Pero ¿para qué quieres 2 colores? Sí, puedo hacer, por ejemplo, la parte de la encía rosado y en la parte... Ojo, no es rosado para que sea igual que la encía. No, sí, pero para que simule menos que el gris. Claro, pero el amarillo es el mejor. Aunque parezca que no, el amarillo es mejor que el rosado. Porque es el opuesto al morado, que es el color de nuestra encía. Y entonces los dos van a cero. El custom abutment no se debe poner morado, se debe poner amarillo. Ya. ¿Estamos? Bueno, Dani, ya que no te pierdes ningún podcast, ¿cómo te sientas al estar aquí con nosotros? Esa es la mejor pregunta. Mira, yo a Edwin lo vi cuando era un muchachillo. Entrando a un laboratorio. Pero siempre me quieren poner de viejo, coño. Pero así es. Era un niñito entrando a un laboratorio, callado, con la cabeza baja,
bien tímido y de pronto conozco también a su esposa, súper emprendedores los dos, echando un negocio para adelante, una familia para adelante. Y realmente yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ellos. Lo vine diciendo a mi esposa, qué orgullo siempre tengo de ellos y lo bien que hablo con todos mis amigos de ellos como ejemplo a seguir. Por lo tanto, que yo esté aquí hoy es un ejemplo más de lo que logran ellos dos como familia y con toda su familia, que es su laboratorio dental, laboratorio, las clínicas, el depósito. Más cada vez que llego me sorprenden. Vamos a llevar a este laboratorio, vamos a llevar a la clínica, vamos a llevar al otro lado. Y yo, no puede ser, es increíble. No sé cómo pueden hacerlo, pero para mí es un placer, un orgullo estar sentado hoy aquí, como han estado muchos profesionales que admiro, pero más que todo poder compartir con ellos y que ellos me hayan tomado en cuenta para estar aquí con ellos. Así que muchísimas gracias. La verdad que sí. Muchas gracias. Durísimo, nos encantó. Oye, y como último, recuerden seguir a Dani. Dani, ¿dónde te buscan en las redes? Te voy a decir lo mismo que dijo el doctor Otón. Ya yo no uso redes sociales. Ya no estás en eso metido. ¿Sabes Sí. que estábamos diciendo eso los otros días? Como que, diantre, hace tiempo no vemos a Dani en las redes. Mira, he dejado de querer que la gente vea lo que hago. Realmente ya no tengo esa importancia. Realmente disfruto estar con mi familia, disfruto hacer las cosas en privado y mientras menos estar diciendo que hacemos afuera, es mejor. Así que, nada, estoy en las redes sociales, claro, mis redes familiares, como Daniel Ross, y ahí me van a encontrar como redes familiares. No uso ni Instagram, lo que más uso es Facebook para hacer bromas, pero ya no aplico o no pongo casi nada en redes sociales. ¿No tienes una página de laboratorio o algo así? Tengo una página del laboratorio de Costa Rica. El laboratorio de Costa Rica se llama OID, Digital Dental Lab, y también tenemos otro que se llama Crown Lab. Ahí están esos dos laboratorios en Costa Rica que con mucho gusto pueden seguir. Búsquenlos. Tenemos mucha gente que nos sigue de allá, así que... Yo ustedes saben quién es Dani, pero para que los busquen como quieran y estén pendientes a lo Yo que pasa por ahí. solamente quiero ayudar. Siempre quiero ayudar a los técnicos dentales a que sean cada vez mejores. Tengo una anécdota de esto, rápido, que sé que nos quedan como 5 minutos. En Costa Rica, muchas veces en congresos que yo iba, yo les decía, los técnicos siempre decían, es que no podemos ganar más o no hacemos más trabajo porque nos falta conocimiento. O sea, yo les dije, ¿ustedes quieren conocimiento? Listo. A partir de hoy, todos los lunes, miércoles y viernes, van a tener capacitación conmigo en Costa Rica. Esto pasó hace como 5 años. A las 6:30 de la mañana. Los que quieran levantarse, los que se levanten y estén aquí a las 6:30 de la mañana conmigo a recibir todos los cursos que doy gratis, bienvenido sea. Qué duro. Ese curso empezó y éramos 3 personas. Y poco a poco fue creciendo. Terminamos siendo como 15 o 20 personas. Pero yo les voy a decir algo. No pasó de 15 o 20 personas. Si yo siempre le decía a las personas, no te quejes, porque las posibilidades llegan y al final no las aprovechas. Solamente estudia, echa para adelante. Y el rato que a lo mejor estás usando Facebook, Instagram, léete un poco de libro, lee un poco de teoría, mira lo que hacen las demás personas. Pero lo más importante es ayudar. Yo siempre quiero ayudar a los demás, que aprendan, poder explicar las cosas y poder compartir todo el conocimiento posible. Muy duro, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por ello, recuerden mis redes sociales, don.gallo con 2O. Nos busca en Boca de Todo y no me está haciendo, pero no sé lo que significa, así que Tenemos un minuto para que me diga cómo quiere ser recordado. ya lo dijo. ¿Cómo quiero ser recordado? Básicamente eso. Quiero que me recuerden como una persona que siempre ayuda a los demás. Una persona familiar, con muchos amigos y que estoy aquí para ayudarlos. Mi teléfono siempre está disponible. Quien necesite algo de mí, llámeme y siempre va a recibir una respuesta mía en cualquier momento. Siempre. Alguien que ha ayudado y que alguien ha hecho tratar de crecer la técnica dental y subir el conocimiento de los técnicos dentales. Y bueno, y con mi esposa y mi hija y mi familia, Disfrutando la vida. que los amo con la vida y los disfruto 24/7. Qué rico eso. Bueno, corillo, ya saben que este es el podcast más duro del mundo dental que estará en boca de todos. ¡Woo!